palabras, conceptos, creencias, filosofía, familia, historias. Estas son algunas piezas que construyen tu propio destino, tu ser, tu rompecabezas personal. Hola, qué gusto saludarte. Gracias por acompañarme en cada una de estas piezas que conforman rompecabezas personal, un espacio, un encuentro para nuestro ser, un encuentro para conectarnos con las palabras que algunas veces olvidamos. El título de hoy es Historias personales y la palabra que engrana este rompecabezas es historia. Pero no se vayan a asustar, no tienen por qué siempre las historias ser aburridas. Pueden ser muy interesantes y sobre todo si son de nuestros ancestros, si son de nuestras historias familiares, pues resulta más interesante porque vamos a conocer de dónde viene nuestra familia, qué conexión tiene con nosotros, cuáles son esas historias vividas que quizás se asemejen a nosotros o que tengan algo que decirnos o que por alguna otra razón, sin saberlo, estemos repitiendo una historia familiar. ¿Recuerdan a Bruno? De la película Encanto. Justamente Bruno tiene su historia en el contexto de una familia. ¿Y qué se hace? No se habla de Bruno. Esta historia de dibujos animados nos acerca a una realidad que tiene que ver con esas historias familiares que se ocultan, aquellas que no se hablan y que pueden convertirse en un ciclón porque las historias familiares muchas veces, y cuidado si no la mayoría de las veces, deben ser contadas para que no se repitan. Yo tengo un lema en un curso que dicto sobre narración mágica y elaboración de discursos que dice que tú no puedes contar las historias de otros sin antes conocer tus propias historias. Las historias de nuestros antepasados están cargadas de muchas, pero de muchísimas enseñanzas. A veces hasta se repiten cuando no somos conscientes de ellas. Trabajar de eso se trata el trabajo de este proceso de las historias familiares, ¿no? Darnos cuenta qué ocurre o qué está sucediendo en nuestra vida para no volverlas a repetir. Y para ello me va a acompañar la psicóloga Mariana Esblano, quien es especialista también en todas estas, en este trabajo de las historias familiares. Además, ella es coach ontológico, es especialista en pintura también o en psicopintura y también tiene su trabajo en las terapias en las que utiliza esta herramienta de las historias familiares. Precisamente vamos a estar conversando con ella más adelante. Voy a hacer un contacto telefónico a través del estudio de Chris Voss Production a Venezuela, en Maracaibo, estado Zulia. Desde aquí, desde Katy, Texas, Houston, vamos a estar haciendo ese contacto telefónico. Pero antes también quiero seguirte comentando que las historias de nuestros ancestros son importantes conocerlas. Ellas están cargadas de símbolos y mensajes que son claves en nuestros procesos de trascendencia y aprendizaje. Vamos a escuchar la entrevista que recientemente le hice a la psicóloga Mariana Esblano. Y ya tengo en línea a Mariana Esblano, quien es psicólogo, coach en ontología, especialista en psicopintura, coach sistémico. También ella se encuentra en Venezuela, en Maracaibo, estado Zulia, y yo estoy haciendo la entrevista desde acá, desde el estudio Chris Voss Productions. La palabra de hoy es historia,
Pero como les dije anteriormente, no se asusten, no son historias aburridas ni nada, no, 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 no. Tiene que ver con historias interesantísimas de nuestros ancestros que muchas veces también pueden repetirse en nuestro presente. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida de una vez a Mariana Esblano. Mariana, bienvenida a Rompecabezas Personal. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti por la invitación y por abrirme las puertas de este podcast para llegar a más personas que quieran como conocerse y saber distinguir eso de lo que ha sido hoy en día, pero también lo que puede llegar a ser. Así es. Y además que son herramientas indispensables. Yo considero que nosotros, así como de repente tenemos un médico de nuestra salud física, también debemos tener un especialista en nuestra vida, pero que se encargue también, así como nosotros nos podemos hacer responsables de nuestras emociones, también alguien que nos ayude o nos acompañe en ese proceso de lo que es nuestra salud emocional. Porque a veces creemos o tenemos esa falsa creencia de que no es necesario ir al psicólogo para conversar sobre algunos puntos o aclararlos, pero no, sí es necesario, es importante tener ese contacto y también hacernos cargo de nuestras emociones con la ayuda de un especialista. Mariana, este tema, esta palabra que me vas a ayudar a armar hoy son historias familiares. Y te traigo de invitada acá porque sé que tú en tus terapias, en tu trabajo, la utilizas y la desarrollas. Y yo quisiera, bueno, primeramente preguntarte que nos aclararas también a la audiencia que nos está escuchando, ¿por qué es necesario conocer las historias de nuestros ancestros? ¿Qué nos pueden aportar estas historias a nuestra vida presente? Bueno, la historia familiar es fundamental que podamos conocerla. Ojo, no es necesario que conozcamos detalle a detalle, pero sí tener una idea de dónde viene nuestra familia. Cuando nosotros podamos empezar a reconocer de dónde viene nuestra familia, de dónde son nuestras raíces, reconocemos de dónde venimos nosotros también. En muchas oportunidades no tenemos ni idea a dónde queremos ir, eso que queremos lograr. Esas aspiraciones que tenemos pueden estar como muy confusas, pueden estar muy en el aire, pero no hay una certeza, porque muchas veces yo desconozco de dónde vengo. ¿Por qué? Porque puedo quizás no saber qué hicieron mis ancestros, qué hicieron mis abuelos, mis bisabuelos, a qué se dedicaron, si tuvieron algún tipo de estudio, si trabajaron en el área que les gustaba, si por el contrario tuvieron ciertas limitaciones a lo mejor físicas, de salud y no pudieron como desarrollarse, tuvieron que depender de otros familiares o de otras personas que los cuidaran. Entonces eso empieza a darte explicación porque tú empiezas como a sentirte como limitada y quizás no tengas una limitación de salud, quizás el bloqueo esté dentro del sistema de creencias que estás manejando y no tienes idea de dónde proviene. Entonces, cuando estamos en sesión, lo primero que yo les invito a realizar a mis pacientes es llenar una planilla. Y esa planilla tiene que ver con la información familiar. Muchas veces me dicen, Mariana, pero es que yo ni siquiera conocí a mi papá, ¿cómo quieres que sepa de mi abuelo paterno? Bueno, pero empieza a preguntarle a tu mamá, porque esto tiene que ver con esto y con esto. Le abro como, le resalto esa partecita en específica que la persona quiere trabajar. Se toma el tiempo, hace un par de llamadas, un par de contactos y luego me dicen, mira, es verdad, mi papá y su papá pasaron por esto y por esto. Y es tal cual. Entonces, el conocer de esta historia familiar nos va a ayudar como a desarrollar ese fuerte sentido de quiénes nosotros podemos ser y podemos llegar a ser. Esto nos va también a ayudar a establecer como nuestra identidad, esa esencia única y auténtica que todos nosotros tenemos, para evitar estar como repitiendo los patrones, las conductas, las mismas situaciones que ya le ocurrieron a mis familiares. De hecho, en estos temas no se habla de que heredamos una enfermedad. Aquí lo que estamos heredando es la creencia ante esa enfermedad. Como yo crecí
escuchando o observando a mis Ujú. familiares estando enfermos. Entonces ya yo voy creciendo con esa idea de que a mí también me va a tocar. Ah, es que mis padres son diabéticos, yo por ende tengo que ser diabética. No necesariamente. Si yo Ujú. empiezo a adquirir la creencia de ellos con sus hábitos y con sus pensamientos, voy a ser diabética porque sí. Ahora, si hago una transformación en mis pensamientos y en mis hábitos, no tengo que ser diabética. A lo mejor puedo enfermarme de otra cosa, dependiendo de la situación que estoy viviendo y de cómo lo estoy gestionando emocionalmente, pero no voy a heredar la diabetes, por ejemplo. Claro, y que ese contacto que nosotros podemos tener con esa información que nos proporcionan, a veces no directamente las personas que forman parte de nuestra historia personal, pero quizás como tú misma lo has indicado, una tía, un abuelo que esté presente aunque el padre esté ausente o viceversa, son herramientas importantes, ¿no? A veces hay creencias también en, a mí que me ha tocado también hacer procesos de investigación sobre mis historias, en las que, bueno, Ujú. algunos se preguntan, ¿para qué? ¿Por qué yo tengo que traer del pasado información a mi presente? ¿Qué me puede aportar eso? ¿O por qué yo tengo que estar investigando y sacando a relucir cosas que ya están en el olvido? Esas creencias que quizás son un poco limitantes, quizás no nos permitan ver más allá, como tú lo dices. ¿Qué le dirías tú a estas personas que tienen ese pensamiento sobre justamente no revolver o no ir atrás hacia el pasado para buscar información? Les preguntaría cómo quieren sentirse en un futuro, Ujú, cómo quieren sentirse y cómo se observan. Y de acuerdo a cómo se están proyectando, cuáles son los recursos que en el presente tienen. Y muchas veces ya van a empezar a responder que, bueno, pero es que tengo un problema económico, es que ujú, tengo falta de tiempo, es que no tengo apoyo. Entonces, ujú, esas mismas dinámicas que estás viviendo en el día de hoy, pues genero otras preguntas que te van a invitar a observar ese pasado, porque sí, nos vamos a ir a la infancia. Enseguida ujú, nos observamos siendo unos niños. ¿De qué manera yo observé a mi mamá, a mi papá o esas personas que me estaban cuidando realizando lo que hoy en día en mi presente me pueda estar como limitando? Entonces yo empiezo a recordar de qué manera fui adquiriendo ciertos conocimientos, ciertas habilidades, ciertas actitudes. Y desde ese recordar, ya el inconsciente me da cierto permiso para ir revisando un poquito más atrás. Hay que ujú, empezar a romper como el primer tabú. El primer tabú es que anteriormente, a medida que las generaciones fueron cambiando, ¿no? Pero si recuerdas, por ejemplo, mis ujú, bisabuelos no tenían contacto con sus hijos. O sea, el contacto era en cuanto a disciplina, pero emocionalmente no era como un vínculo que, que era expresado en total libertad. Entonces, ujú, desde esa poca confianza, estaba muy limitado lo que era la conversación, lo que era ujú, indagar, lo que era conectarte con tu propia historia, de cómo te fue a ti cuando fuiste niño. Estamos ujú, hablando de, por ejemplo, de bisabuelos, ¿sí? ujú, Entonces, cuando tú en tu presente, como individuo que decide asistir a terapia, porque considera que tienes ciertas limitaciones, empiezas a observarte como niño en ese viaje hacia cuando tú eras un pequeñito, ujú, ya de alguna manera abres el campo de información que te va a permitir conectarte con tus padres a través de diversas preguntas. Siempre hago la acotación de que nos volvamos esos niños que fuimos. Los niños son curiosos por naturaleza. El niño siempre te va a preguntar el por qué, el por qué. ujú, Entonces, cuando tú ujú, vas a preguntarle a papá o le vas a preguntar a tu abuela, a tu abuelo, si están vivos, abuela, pero cuéntame de cómo fue tu infancia. Yo lo rescato sobre todo cuando dicen, ay, es que este niño es muy inquieto, es que no se puede quedar tranquilo, se aburre fácilmente. Entonces, en esa oportunidad que el padre le dice ya al niño que es adulto, ujú. mira, es que tú fuiste un niño muy inquieto, ah, mamá o papá o tío, el familiar que tenga en el frente, ¿y cómo fuiste tú?
cómo Ujú. lo viviste tú, cómo lo aprendiste tú. Entonces, a eso me refiero con que hay que ir como soltando esos tabús de que la familia no va a dar información. La familia Ujú. siempre va a estar dispuesta a que tú mejores y mucho más si te están viendo en una condición en donde tú estás pasando por un proceso de tristeza, de ansiedad, que simplemente no avanzas. La familia siempre va a estar para aportarte algo. Ahora, aquí lo interesante es observar de qué manera tú quieres ir a revisar tu propia historia, de qué manera tú quieres hacerte cargo de esas raíces de donde tú provienes, porque esas raíces están allí para sostenerte. Ahora, ¿cómo estás tú para dejarte sostener por esas raíces, que por naturaleza siempre van a estar? Ujú. Ahí cabe el sentido de lo que es el juicio. Es que fueron buenas personas o fueron malas personas. Si fueron malas personas desde mi juicio, entonces yo no voy a querer tener ningún tipo de acercamiento con esa familia, porque Entonces hay ellos un eran bloqueo ahí, malos. ¿no? Ujú. Ahí hay un bloqueo, pero también yo estoy haciendo a un lado a ese familiar que es importante dentro de mi historia y que si yo no lo veo, no reconozco lo que esa persona vivió para compartir de la manera que tenía, porque era Ujú. el recurso que tenía, no supo quizás hacerlo de una manera distinta, quizás ciertas circunstancias y en base a sus propias decisiones, pues lo fueron llevando como a eso. Ujú. Entonces, si yo no reconozco esa historia de ese familiar al cual yo estoy excluyendo, esto no me gusta verlo como una condena, pero de alguna manera sí es una condena. Yo me condeno a repetir su historia y si no la repito yo, la va a repetir un familiar muy cercano para mí. Puede ser la Exactamente, pareja que sí. elijo o mis hijos. Mis hijos van a Ujú. repetir entonces la historia de ese familiar que yo decidí excluir o que mi familia más grande, los grandes decidieron excluir por algo que les pareció que no era como correcto. Sí. Entonces ahí es donde empezamos como a observar la importancia de saber de dónde nosotros venimos para poder evitar y de esa manera sanar a las personas que vienen o a los familiares que vienen luego de nosotros, nuestros hijos, por ejemplo, nuestros nietos. Es Ok. la manera de poder sanar el sistema. Exacto. Fíjate que también acabas de decir algo bien, bien, bien interesante que tiene que ver con que, bueno, en esos procesos que se piensa que uno quizás no está resolviendo algo en específico al estar en contacto con un familiar con el que se tiene un tipo de rechazo, se repiten historias, ¿no? Y muchas veces Sí, no somos conscientes de esas historias que estamos repitiendo y este contacto o esta búsqueda de información nos permite quizás traerlo a la conciencia y decir, eh, esto como que es similar. Ahora, desde allí, desde ese concepto, porque a veces también es como es este rompecabezas, este título del episodio, ¿no? Mis historias familiares, pero también el nombre del podcast, rompecabezas personal. Muchas veces estamos armando como un rompecabezas en nuestra propia historia, porque correcto. a mí me ha ocurrido que en ese proceso de búsqueda de mis historias familiares me encuentro también o me encontré con mi familia que estaba muy dispuesta, como tú dices, a ayudar. Y además vienen unos recuerdos eh, que tú haces que el otro también reviva y que quizás se despierten algunas historias también interesantes de búsqueda y de información importante para esa persona que también la está contando, que está contando la historia. Y para ti que la estás recibiendo. Ahora, supongamos que ese paciente ya se hizo consciente de esa historia, ¿no? O ya está, ya tiene consigo esa información y se da cuenta que está repitiendo esa misma historia. ¿Cómo hacer para desbloquearla o cómo hacer para superarla o romper con esa historia que se está repitiendo en su vida? En muchas oportunidades, el hecho de que ya tú te hagas consciente del patrón que estás repitiendo ya te da libertad. Ok. Te da libertad de escoger y de tener otro tipo de decisiones. Tú vas a hacer otro tipo de elecciones que van a ser distintas a las que, digamos, de manera transparente ya tú venías siguiendo. Aquí hay algo bastante interesante y es donde empieza como el reto terapéutico. Ujú. Cuando tú te haces consciente como de ese patrón que venías siguiendo, bueno, porque eso fue lo que le pasó a mi abuela y esto le pasó a mis padres y esto me pasó a mí, ya tú lo haces consciente y te liberas.
Pero desde ese querer liberarte también existe la otra parte. Y la otra parte es donde te llenas de miedos porque dices, ya va, pero es que si yo lo hago diferente, entonces voy a dejar de pertenecer, ya no voy a ser como mi familia. Y entonces Ujú, es allí donde puede existir el otro bloqueo, en donde, ok, yo quiero hacerlo diferente porque yo quiero avanzar, no quiero seguir ujú, con esas limitaciones y por ende no quiero que mis hijos crezcan con esto, pero es que si yo lo hago distinto, ya no me voy a parecer a ellos y entonces me van a dejar de querer, me van a ujú, señalar, ya no voy a ser igual a ellos en qué sentido, van a dejar de mirarme. Y por el hecho de que tú decidas hacer distinto o construir una historia que sea distinta a la que tú vayas llevando, no quiere decir que vas a dejar de pertenecer. Igualmente es importante resaltar que si bien es cierto, la familia es nuestra base, es como ese sustento fundamental en nuestras vidas, porque gracias a tener esa familia es que yo me siento apoyada, siento seguridad, confianza, me lleno de muchos atributos. La ujú. familia sí es importante y es una base, pero la familia no me quita mi individualidad. Ni la Yo sí identidad voy tampoco, ¿no? creciendo, ni mi Ujú, identidad, por supuesto, yo sí ujú, voy creciendo con parte de esas creencias, con los valores, con los principios, pero es que yo también vengo con un sistema que viene dentro de mi ser, que tiene ujú, que ver con mis pensamientos, que tiene que ver con mis emociones, que tiene que ver con mis proyecciones, con eso que yo deseo. Y es totalmente, puede ser totalmente distinto a lo que yo he venido viviendo con mi familia. Entonces, una vez que tú haces consciente ese patrón, que ujú, ya en definitiva no quieres seguir llevando, entonces vamos a reconstruirlo. Hacemos ujú, una reconstrucción de ese sistema de creencias. La creencia no se va a cambiar por sí, no vas a poder sustituir una creencia por otra. Esa creencia tú la transformas de acuerdo a lo que para ti puede ser como más conveniente en el momento y no por eso vas a dejar de pertenecer. Tú tienes un nombre que te da una identidad, pero tienes un apellido o tienes dos apellidos que te respaldan y siempre te van a estar respaldando. Son parte de ti, es parte como de tu sangre. Tu sangre ujú. siempre va a ser tu sangre. Claro. Claro, sí, de repente está ese temor de no querer permanecer, o sea, no de no querer permanecer, sino de como que, oye, no voy a seguir estando dentro del mismo círculo, dentro de la misma unión, y no, no es así. Puedes también tener tu independencia, como tú bien lo acabas de señalar. Fíjate qué interesante todo este tema de las historias, a mí me encanta, y en ese proceso de investigación que yo también sostuve para conocer mis historias, las historias de mis ancestros, también conseguí información valiosa, importante, que también uno puede recordar a través de las fotografías, cuando uno se pone en Sí, contacto con las fotos de aquel momento. Vienen también algunas imágenes, porque bueno, en las fotografías también hay símbolos, ¿no? Hay cosas que tienen información importante, imágenes, en fin, ¿no? Pero hay algo también interesante dentro que yo sé que tú manejas, lo de las constelaciones familiares, de cómo uno puede, al momento de constelarse o de hacer ese trabajo interno, ocurren también cosas maravillosas que te permiten hacerte consciente de de algunos procesos que uno está llevando. Bueno, así lo hice yo en una constelación que tuve. Bueno, fue algo muy curioso porque fue en un baby shower de una amiga que se hizo un regalo de una constelación, pero increíble como todos, yo no los conocí a todos, conocí a algunos, y cómo ese trabajo que se hizo allí de constelación eh, permitió y el tema era justamente la familia, ¿no? Qué interesante cómo se dio todo el proceso y así como uno se constela también de forma individual. Pero esto va de la mano, Mariana, te pregunto, las historias familiares con las constelaciones o podemos de repente separarlas. Son dos cosas totalmente no diferentes, pero sí cada una va por su lado, o más bien están unificadas. mira, el campo de las constelaciones familiares es tan amplio y es tan Ujú, puro que tú puedes no tener idea de tu historia en cuanto a tus padres, tus abuelos. ujú, Puedes no tener idea de ellos, puedes no conocerlos. Y el campo simplemente te da una lectura tan maravillosa que en el momento, a pesar de no conocer esa historia, pero luego que se hace la serie de movimientos, ujú.
hablamos de la pertenencia, de lo que es la inclusión, de ese orden. Empezamos como a ordenar, a pesar de no conocerlos, ¿no? Ujú. Empezamos a ordenar ese trabajo de almas y luego tú dejas un espacio de reposo. Se habla de unas 2 semanas, de unos 15 días, sin hablar como del tema, para permitir que eso que se movió a nivel energético empiece como a moverse también a nivel físico. Y es maravilloso como tú luego empiezas a observar ciertas señales, te empiezas a encontrar personas, empiezas a encontrarte ciertos contratos, papeles o documentación importante, algunas canciones, fotografías, empieza a darse una serie de señales que simplemente te van enlazando con lo que tú necesitas conocer, como un poquito más a fondo. Y eso te va Mm, a permitir como terminar el trabajo que ya iniciaste. Pero el trabajo dentro del campo es simplemente maravilloso porque es desconocido. Cuando ujú. lo haces en grupo, el grupo no necesita conocerte. El grupo no necesita saber, y de hecho se hace de esa forma. El grupo no conoce lo que tú vas a trabajar. Ujú. Existen muchas formas, o la modalidad con la que más he trabajado es a través de los papelitos. La representación se hace por papelitos. Tú en un papelito Ujú. Exacto. escribes como lo que te gustaría trabajar en cuanto a indicadores. Entonces tú, por ejemplo, un papelito dice mamá, otro papelito dice papá, otro papelito dice focus, que vendrías a representarte a ti, y otro papelito a lo mejor dice dinámica familiar. Entonces Mm. pueden ser 3, 4 personas que se metan en el campo a representar eso que tú quieres trabajar. Las personas no saben qué dice su papelito, las Sí, que están sí. representando, Ajá. no lo saben. Y empiezan a hacer una serie de movimientos, empiezan a conversar, empiezan a realizar algunos gestos que son tan mágicos. Es como si tú estuvieses viendo una película de tu propia vida. Sí, es Y como increíble, te de digo, verdad, cómo no se mueve la necesariamente energía. tienes que conocerlo. Sí, la energía se mueve de una manera magnífica. Y es lo que te comento, lo que ocurre después. O sea, lo que tú Ujú. observaste allí como una película mental, tú sacaste lo que tenías mentalmente y lo sacaste para observarlo físicamente. Ok, ajá, ¿y ahora qué hago con esto? Es allí Mm, donde damos ese lapso de unas 2 semanas para que se empiecen a generar movimientos que tengan que ver ya físicamente, no energéticamente. ok. Siempre me gusta acotar que sí, si bien podemos como desatar esos nudos sistémicos dentro del Ujú, campo, el ujú. trabajo que tú hagas es sumamente importante. No es que te vas a quedar, no, ya yo reconocí, di Ujú. lugar, hice unas frases de resolución y ya, eso se quedó ahí en el campo. Ajá, ¿y tú? ¿Tú como Claro, cuerpo qué estás haciendo? claro, claro. ¿Cómo te estás relacionando ahora? ¿Qué piensas hacer? Sí, no solamente te vas a quedar con ese trabajo de campo, sino que tú tienes que darle movimiento físico a eso que tú quieres transformar. Ok, Mariana, esto es fabuloso, me encanta todo estos procesos de los que estamos hablando justamente en este momento, tanto constelaciones familiares, cómo se mueve la energía, como las historias. Fíjate, pasando ya para ir cerrando a unas preguntas claves que siempre le hago a mis entrevistados, tiene que ver, Mariana, si tú Ujú. tuvieras un rompecabezas personal de ti misma, ¿en cuántas piezas tú te reconstruirías? ¿50, 100 piezas, 1000 piezas? ¿De cuántas piezas estaríamos hablando? Bueno, me gustaría tener pocas piezas, más que muchas piezas, pocas piezas principales y que esas piezas Ujú. principales puedan dar espacio a otras piezas más pequeñas, quizás. Ok, increíble. O sea que estaríamos hablando en número, una Hablaríamos de unas, cantidad. quizás unas 5, quizás, Ah, ok. Bueno, genial, porque algo fíjate, pequeño. este es pequeñito, pero si tuviéramos que comenzar, bueno, ya sería comenzar y finalizar, porque me dices que es pequeñito. ¿Cuáles serían esas primeras 5 palabras que conformarían tu rompecabezas? Mira, para mí es fundamental la Ujú, fusión, la integración en cuanto a conocimientos, en cuanto a esas mismas ujú, historias, en cuanto a ideas, a pensamientos. Entonces esa fusión que se da dentro
de la misma unidad grupal, porque al final de cuentas somos individuales, somos individuos, pero siempre permanecemos en masas, en grupos, es lo que más, por lo menos es lo que a mí más me llama, ¿no? Entonces, esa fusión o esa integración de grupo, pero que se haga de manera individual. Otra sería el orden. Para mí es fundamental el orden. El orden no solamente de que todo se vea limpio e impecable. Dentro de las constelaciones familiares es fundamental mantener el orden en cuanto a lo que es la jerarquía. Siempre se respeta esa primera persona que llegó, y luego que yo llegué después. Para mí el orden es fundamental en todos los aspectos. El otro sería cambios, podría incluir. Hay una frase que dice que lo único constante en la vida es que siempre vamos a estar en un proceso de cambio, y los cambios son fundamentales para mí. Si no existen cambios, de alguna manera es como si no estuvieses en la vida, porque estás viviendo como de manera automática. Otra pieza sería la flexibilidad. También es importante dentro de ese mismo orden, dentro de esos cambios, dentro de esa integración, el permitirte ser flexible en cuanto a tus pensamientos, en cuanto a tus creencias, en cuanto a esos mismos cambios, va a marcar una gran diferencia. Y quizás la última pieza fundamental para mí sería la disciplina. Perfecto, genial. Sería la disciplina. Increíble, bueno, muy bien, esas 5 palabras, y me encanta que sea así tan conciso, ¿no? Porque de una vez ya lo armamos. 5 palabras y de una vez ya está armado. Mariana, fue un placer haberte tenido en Rompecabezas Personal. Gracias por dedicarme este espacio para que pudiéramos conversar sobre lo que son las historias familiares, la pieza que armamos hoy, historias familiares. Nuevamente, gracias, Mariana. Tus contactos y redes sociales para aquellos que estén interesados en participar en alguna terapia o tomar una terapia contigo, o que quieran saber más de ti en las redes sociales. Por supuesto que sí. Bueno, principalmente agradecerte el espacio que me abriste ante esta invitación y ante este tema que es sumamente importante y fundamental. Y para conocerme un poquito más, puedes seguirme a través de mi cuenta Instagram, que es @marianaesplano. @marianaesplano. Por allí puedes seguirme, allí mismo están mis contactos, la manera en cómo puedes acudir a una consulta, pero sobre todo ese espacio está creado para conocerte, para que tú te permitas conocerte un poquito más a fondo, más allá de lo que tú consideras que ya eres. Y hay ciertos temas que también permiten que tú puedas como evolucionar, no solamente en un espacio de consulta, sino un espacio de información terapéutica. Perfecto. Gracias, Mariana. Fue Mariana Esplano, quien es psicólogo, coach en antología, especialista en psicopintura y coach sistémico. La invitación es para que continúes con nosotros en otros episodios y continuemos armando las piezas en Rompecabezas Personal. Escuchaste el podcast Rompecabezas Personal con Cristina Ibarra. Esto fue una producción de Chris Voss Productions.